Inspección de la caja torácica, muy importante en la semiología clínica, ¿no? Ya en los demás videos estarán viendo lo que es la palpación, la percusión, la auscultación, ¿no? De la caja torácica. La inspección debe realizarse de manera ordenada. La inspección de la caja torácica. Esta se divide, como siempre, en dos. La inspección somática general y la inspección somática local. A su vez, la inspección somática local se subdivide en dos. Somática local estática, es decir, el tórax en reposo, y la somática local dinámica, es decir, el tórax durante los movimientos respiratorios. La inspección somática general debe incluir la actitud, por ejemplo, puede verse la actitud ortopneica en los procesos cardiovasculares que afectan, ¿no? El pulmón o la respiración. Las facies, entre ellas tenemos la facies adenoidea, típica de estos niños, los adultos que tienen adenoiditis, ¿no? Inflamación de la adenoides, la actina de las adenoides, ¿no? Y provoca que el paciente mantenga la boca abierta para tener una adecuada respiración. A veces tiene una cara botagada, una cara como de, vamos a decir, nosotros decimos soso, ¿no? Una cara sosa. Por ocupación faríngea, ¿no? El paciente se motiva a la respiración bucal. También está la fase disneica. El paciente se ve con angustia, hay cianosis en los pómulos, en la punta de la nariz, puede haber en los lóbulos de la oreja, ¿no? En las conjuntivas, en la mucosa labial, puede aparecer cianosis en presencia de una facies disneica. Y tenemos también la facies mediastínica, que se caracteriza por éstasis venosa secundaria a una obstrucción de la vena cava superior. El paciente presente edema esclavina, la esclavina es esa batita que tienen los papas, la famosa esclavina, y aparece el edema en esclavina porque suele aparecer en esa región. También se presenta con ingurgitación yugular. La fase mediastínica se debe a, por ejemplo, tumores de mediastino, tumores apicales pulmonares que obstruyen el drenaje venoso. Y el paciente presenta la típica fasis mediastínica. El examen de la piel y los anexos es muy importante también evaluar. Por ejemplo, en la embolia grasa, el paciente puede presentar o presenta 48 a 72 horas después del evento. Imagínense un paciente que tiene una fractura de algún hueso largo, ¿no? Por un trauma, una cirugía o una cirugía de liposucción, ¿no? Una paciente obesa o de reducción de peso y que haya una embolización del tejido graso. Cuando hay una fractura, hay ruptura, ¿no? Y la médula ósea se libera. La médula ósea es grasa prácticamente. Se hace una especie de émbolo, viaja a la circulación pulmonar y la ocluye. Y aparece la embolia grasa del pulmón. El paciente presenta dificultad respiratoria de forma súbita, alteración neurológica, y luego 48 a 72 horas posteriores del evento aparece un rash petequial en el tronco, que también puede aparecer a nivel conjuntival. Los dedos en palillo de tambor o dedos hipocráticos con acropaquía también son típicos, ¿no? O de procesos pulmonares o de procesos cardiovasculares y se pueden observar en los pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, la lesión en esclavina o eritema en esclavina con edema en esclavina, típico de los pacientes con fases mediastínicas, síndrome de vena cava superior, ¿no? Famoso síndrome de vena cava superior, aparece todos estos datos que pueden ver en pantalla. Aquí vemos, aunque no es típica, no es como tal una embolia grasa, pero pongo la imagen ilustrando que suele aparecer un rash petequial a nivel del tronco en los pacientes con una embolia grasa. A veces lo hace a nivel conjuntival también. Típico de la embolia grasa es un rash petequial 48 a 72 horas después del evento. Dedos en palillo de tambor, dedos hipocráticos también llamados, o las acropaquías, ¿no? Por las uñas en cristal de reloj, que también pueden aparecer en procesos pulmonares o procesos cardiovasculares.
todos involucrados con lesiones de la caja torácica, ¿no? O alteraciones de la caja torácica. Fases adenoidea, el niño, el adulto que tiene adenoiditis por una obstrucción faríngea, motiva la respiración bucal para tener una adecuada respiración, para que él pueda respirar bien, ¿no? Lo obliga a tener una respiración bucal. El niño empieza a tener estas fases abotagadas, con la boca abierta, a veces tiene una especie de voz nasal, como la estoy simulando ahora, típica de la adenoiditis o inflamación de la tónsila, perdón, de la amígdala faríngea, ¿no? De ese tejido linfoide a nivel faríngeo. Facies mediastínica, en el contexto de un síndrome de vena cava superior, la paciente, fíjense, plétora facial con cianosis, edema en esclavina, y aparece también en estos pacientes una red venosa colateral que se hace visible a nivel torácico. Y aquí vemos cuando la paciente se trata, cómo puede mejorar, ¿no? Cómo mejora, cómo se alivia el cuadro. Los pacientes, si no se tratan, pueden tener dificultad respiratoria severa. Puede inclusive hacer fallecer al paciente. La inspección del tórax, la forma local, ya en general evaluamos también las fases, la piel, etcétera, ¿no? Ahora, nos vamos a la inspección local. La inspección local de la caja torácica se divide en dos: estática, es decir, en reposo, y dinámica con los movimientos respiratorios. Muy importante a la hora de evaluar el tórax, tener algunos puntos anatómicos en cuenta. El apéndice sifoides, esto que vemos acá, apéndice sifoide, es el punto de inserción muy próximo al apéndice sifoide, es el punto de inserción de la séptima costilla, el séptimo cartílago costal, ¿no? El punto de inserción. También muy importante es el ángulo epigástrico de Charpy, esto que ven aquí demarcado, ¿no? Ángulo epigástrico o de Charpy. Muy importante también. Los pacientes que tienen dolores pueden referir dolor en el ángulo de Charpy. ¿Ok? Los pacientes tienen dolor epigástrico. Hay neumonías basales cuyo dolor puede darse en el ángulo epigástrico. El ángulo de Lois o ángulo external corresponde, lo ubicamos y corresponde a la insección del segundo cartílago costal. Esto que vemos acá es el ángulo de Lois. Acá, segundo cartílago costal. Tiene importancia conocer el ángulo de Lois, ya que a la hora de colocar los electrodos para realizar un electrocardiograma, deben tomarse cuenta el segundo espacio intercostal. Y ubicamos el segundo espacio intercostal haciendo como punto de referencia o tomando como punto de referencia el ángulo de Lois. También es importante porque la tráquea penetra a nivel del tórax en la horquilla external, acá arriba, y se bifurca, se convierte en carina, es decir, su bifurcación se da detrás del ángulo de Lois. También tiene punto de referencia importante para la tráquea. Muy importante. En el plano posterior, es decir, en la parte posterior, en la espalda, el ángulo escapular superior, el borde superior, da, vamos a decir, sirve como punto de referencia para la segunda costilla. Mientras que el borde inferior, ángulo escapular inferior, sirve como punto de referencia para la séptima costilla. Muy, muy importante. Aquí vemos cómo el pulmón se encuentra en la caja torácica. Importante también, muy importante, es saber que el ápex pulmonar, tanto izquierdo como derecho, sobrepasa 2 a 4 centímetros la clavícula. Por ende, a la hora de auscultar a un paciente, debe iniciarse la auscultación y de forma comparativa, debe iniciarse a nivel de las fosas supraclaviculares, ya que el ápex o la punta pulmonar sobrepasa la clavícula 2 a 4 centímetros. Importante también, la base del pulmón derecho está más elevada que la base del pulmón izquierdo, ya que el hígado hace un fenómeno de compresión hacia arriba, ¿no? Ubicando el ángulo de Lois, encontramos el segundo espacio intercostal. Si ubicamos el ángulo de Lois, ¿no?
A nivel del ángulo de Lois podemos ubicar el segundo espacio intercostal. Y aquí podemos observar ángulo de Lois. Entonces estamos a nivel del ángulo de Lois, estamos en el segundo espacio intercostal. Debajo, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal y así sucesivamente hasta llegar hasta el séptimo espacio intercostal, ¿no? Importante punto anatómico, el ángulo de Lois. En la parte posterior, ángulo escapular superior, segunda costilla, ángulo escapular inferior, séptima costilla. Importante también estos puntos de referencia anatómico. Recordad que la caja torácica se compone de 12 pares de costillas. 7 costillas son verdaderas, 3 costillas son falsas y 2 costillas son flotantes. 12 pares de costillas, ¿no? 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Hablamos de pares, ¿no? 7 pares de verdaderas, 3 pares de falsas y 2 pares de flotantes. Hay unas líneas de referencia cuando realizamos la inspección de la caja torácica que son muy importantes a tomar en cuenta. Y no solamente para la inspección, a la hora de colocar electrodos, a la hora de demarcar alguna lesión, a la hora, por ejemplo, de percutir. Muy importante tomar en cuenta estas líneas imaginarias que utilizamos a nivel torácico. La línea medio esternal es aquella que cruza todo el centro del esternón, ¿no? Línea medio esternal. La línea paraesternal, que puede ser paraesternal derecha y paraesternal izquierda, ¿no? La línea mamilar, en el hombre es mamilar, en la mujer también es medio clavicular. Hay una derecha y otra izquierda. La línea axilar anterior, derecha e izquierda. Línea axilar media, derecha e izquierda. Y en la parte posterior, línea axilar posterior, derecha e izquierda. Línea vertebral que cruza toda la columna vertebral. Las líneas paravertebrales, también derecha e izquierda, líneas paravertebrales. La línea escapular o medio escapular, derecha e izquierda. Y las líneas supraescapulares e infraescapulares, también en la parte anterior, en la parte posterior del tórax. Aquí vemos paraesternal, ¿no? Perdón, esternal, paraesternal derecha e izquierda, medio clavicular o mamilar, axilar anterior. Axilar anterior, axilar media y axilar posterior. Parte posterior, vertebral, palas vertebrales, derecha e izquierda. También está la medio escapular, supraescapular e infraescapular. Importante también saber que ciertos órganos en la caja torácica se proyectan, es decir, saber su proyección de estos órganos torácicos que se encuentran en el tórax. La tráquea penetra la caja torácica por detrás de la horquilla external, ¿no? A nivel de la horquilla external. Y se bifurca a nivel del ángulo de Lois. Importante conocer esta relación anatómica que tiene el esternón con la tráquea. Bifurca a nivel de la horquilla external, penetra la caja torácica a nivel de la horquilla external y se bifurca a nivel del ángulo de Lois. Los pulmones. Todos sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿no? Tiene 2 lóbulos para dar espacio al corazón. Tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Los vértices pulmonares, es decir, las puntas pulmonares, se extienden por delante de 2 a 4 centímetros por encima del borde superior de la clavícula. Por ende, la auscultación pulmonar debe iniciar a nivel del espacio de la fosa supraclavicular. ¿Ok? Y hasta el nivel de la apófisis espinosa de C7, la séptima vértebra cervical. Hasta ahí llega la punta pulmonar o el vértice pulmonar. La base del pulmón derecho está más elevada que la del pulmón izquierdo. Esto es obviamente por la compresión hacia arriba que ejerce el hígado, ¿no? Aquí lo vemos igual, aquí tengo la imagen para ilustrar cómo el ápex pulmonar, fíjense acá, sobrepasa 2 a 4 centímetros la clavícula, ¿no? Inclusive llegando hasta la apófisis espinosa de C7. Entonces, muy importante que la auscultación debe iniciar en la fosa supraclavicular.
Inspección estática. Parte de la inspección estática, también vemos la proyección de los órganos, ¿no? También parte de la inspección estática, colocamos el paciente de pie, sentado o acostado. En caso de que el paciente no pueda, se hace como esté, ¿no? Acostado. Para la región axilar, colocar las manos sobre la nuca o la cabeza y los hombros hacia atrás, ¿no? Esto es para explorar la región axilar. El tórax normal es simétrico y los pezones se encuentran a nivel de la quinta costilla. Esto depende mucho, ¿no? De la mujer, por ejemplo, del crecimiento de las mamas, etcétera. En el hombre musculoso, por lo general el abdomen tiene una forma cónica. En las mujeres, el tórax es más cilíndrico. En los asténicos, en los sujetos delgados, es alargado. Y en los pícnicos, los gorditos, es corto. ¿Ok? El tórax puede tener varias configuraciones de acuerdo a el peso corporal del paciente. Cuando exploramos el tórax, cuando lo inspeccionamos de forma estática, podemos encontrar ciertas deformidades, pueden aparecer deformidades en la caja torácica. Dentro de las deformidades congénitas está el tórax paralítico, es un tórax plano, largo, con las costillas hacia abajo, como caída en signo de piezas de dominó hacia abajo. Tórax acanalado, con un discreto hundimiento del esternón. El famoso tórax en embudo o pectum excavatum, que predomina en el sexo masculino. El tórax piramidal, con una prominencia en la parte anteroinferior. Y el tórax piriforme, o en forma de pera, piramidal en forma de pirámide. Y el tórax piriforme, muy parecido a una pera, con un diámetro anteroinferior un poquito más horizontalizado. Este es el pectum excavatum. Puede verse en pacientes con síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, también puede verse y se asocia por lo general a trastornos cardiovasculares. Pectum excavatum o tórax en embudo, un hundimiento, ¿no? Bien pronunciado del esternón. También existen deformidades adquiridas, entre ellas el tórax raquítico. El raquitismo es la deficiencia de vitamina D en los niños. Y aparece el llamado rosario raquítico o collarín raquítico. Se forma una especie de callos óseos, una especie de protuberancias, ¿no? De nodulaciones, para así decirlo, a nivel de los arcos costales. Son palpables inclusive. El tórax en carena o pectum carinatum, también conocido como pecho de paloma, al contrario del pectum excavatum, el tórax ahora tiene una protrusión simétrica del esternón, muy pronunciada. Está también el tórax en falda, con un estrechamiento circular de los pectorales, y el tórax en túnel, que es típico de los pacientes fumadores crónicos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, se debe o se genera un ensanchamiento, un aumento del diámetro anteroposterior. Se ve mucho en pacientes con enfisema pulmonar, trastornos pulmonares secundarios a fumadores, bronquitis crónica, enfisema pulmonar. Aparece el tórax en túnel, típico de estos pacientes, un tórax globoso. Pierde su configuración por un aumento del diámetro anteroposterior. Este es el collarín raquítico que se ve en los niños, ¿no? Desnutridos con raquitismo, estas prominencias óseas que vemos acá. Tórax o pecho de paloma o pectum carinatum, una prominencia del esternón, ¿no? Hacia adelante. Tórax en túnel, fíjense como el diámetro antero-posterior está ensanchado. El tórax adquiere una configuración de túnel, por eso se llama tórax en túnel, típico de los fumadores crónicos que tienen EPOC. Hay anomalías de la piel que lo podemos encontrar en el tórax. Esto es parte de la inspección. Pueden encontrarse lunares o nevos, acné, principalmente en la región de la espalda, cicatrices, vesículas, lesiones vesiculosas, pustulosa, exantemas, equimosis o lesiones hemorrágicas. También pueden hacerse visibles, ¿no? En la caja torácica. Ginecomastia. La ginecomastia es el crecimiento excesivo del tejido mamario, ¿no? De alveolos mamarios. En el hombre se considera que hay ginecomastia. La mujer no tiene ginecomastia.
Ginecomastia por lo general es bilateral, pero si lo hace unilateral es más común del lado izquierdo. En algunos pacientes un crecimiento indoloro puede deberse a trastornos hepáticos, puede deberse a consumo de hormonas, puede deberse también a trastornos como cáncer testicular en el hombre, cáncer hepático también, consumo de ciertos fármacos como la espironolactona. Dentro de los efectos secundarios está la ginecomastia. Hay ciertos latidos arteriales que pueden hacerse visibles principalmente en niños. Aparecen en el contexto de la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es una estrechez congénita que aparece en la aorta ascendente distal, muy distal al origen de la arteria subclavia izquierda. El paciente, como tiene hipertensión de la mitad superior del cuerpo, presenta una prominencia de estas arterias intercostales por el aumento de la presión y empiezan a latir. Se ven los latidos arteriales a nivel de los espacios intercostales. Si le hacen una radiografía a este paciente, aparecen muescas intercostales secundarias a esta hipertensión que tienen las venas intercostales y se conoce como signo de Rosler, muy típico de la coartación de la aorta. El síndrome de la vena cava superior tiene una triada, el edema en esclavina, ya lo mencionamos un poco, la cianosis en las manos y en la cara, en la mitad superior del cuerpo, y una circulación tóraco-braquial colateral que aparece a nivel del tórax. El edema puede aparecer en otros contextos también, muy importante a tomar en cuenta. Enfisema subcutáneo, imagínense un paciente que le están poniendo, vamos a decir, un catéter venoso central o que tiene un traumatismo por perforación pulmonar, la lesión pulmonar, por una fractura costal, se escapa aire al tejido subcutáneo y aparece el llamado enfisema subcutáneo. Cuando es típico que cuando palpamos la lesión o la prominencia, crepita, genera sensación de crepitación. Es típico esto del neumotórax, ¿ok? El enfisema subcutáneo. Empiema necesitatis es un trastorno raro que se debe a fístulas de accesos pulmonares o lesiones pulmonares hacia la pared torácica, hacia el exterior. Se acumula exudado purulento debajo de la piel y aparece una especie de abultamiento secundario a la acumulación de pus en esa región. Empiema necesitatis. Esto es la ginecomastia, ¿no? Un aumento del crecimiento del tejido mamario. La red tóraco-braquial colateral que aparece en el síndrome de vena cava, que es muy prominente y muy característica. El edema en esclavina, típico de los pacientes con síndrome de vena cava superior. Y el empiema necesitatis, ¿no? Esto es la acumulación de empiema, exudado purulento, que proviene de la vía aérea, por fístulas hacia el exterior. La inspección dinámica del tórax entonces se hace viendo u observando los movimientos respiratorios. Se debe valorar la respiración, frecuencia, ritmo, amplitud y su simetría. Hay que tomar en cuenta de la respiración su frecuencia, el ritmo, la amplitud y su simetría. La respiración normal es una sucesión rítmica de los movimientos de expansión, es decir, inspiración, y de retracción, es decir, de expiración. Va de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? La frecuencia normal. Hay dos tipos de respiración. En el sexo masculino, la respiración es tóraco-abdominal, por una contracción enérgica del diafragma. Mientras que en el sexo femenino, la respiración normal es costal superior, por una acción de los músculos de la cintura escapular, sobre todo los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo. Sexo masculino, respiración tóraco-abdominal. Sexo femenino, respiración costal superior. Es la respiración normal para cada sexo, masculino, femenino. La frecuencia respiratoria, recordamos que es el número de respiraciones en un minuto. Se explora colocando la mano sobre el pecho del enfermo y contando en un minuto, ¿no? La respiración. Hablamos de batipnea cuando hay un aumento de la amplitud respiratoria. Hablamos de taquipnea cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Un aumento de la frecuencia respiratoria, pero respiraciones superficiales. Porque si estas respiraciones son profundas o tienen un aumento de la amplitud,
sería polipnea. Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria. E hipopnea, disminución de la amplitud respiratoria. Hay trastornos de ritmo respiratorio. Recuerden, el ritmo es movimiento de expansión y de retracción, ¿no? Inspiración, expiración. Tiene que llevar un ritmo. Pero hay trastornos que llevan a una alteración del ritmo respiratorio. Entre ellos tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. ¿En qué consiste la respiración de Cheyne-Stokes? Este tipo de respiración patológica del ritmo se caracteriza por una fase de apnea que característicamente dura entre 10 y 20 segundos, seguida de una serie de respiraciones que van en aumento en amplitud y en frecuencia para volver a la apnea. Por ejemplo, recuerden que el principal estímulo para el centro respiratorio es el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. El paciente por algún trastorno, inclusive el trastorno del centro respiratorio, tiene un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria, se va depletando el CO2. Como se agota el CO2 o se va agotando el CO2, la respiración va disminuyendo o va cayendo la respiración. Cuando se termina de agotar el CO2, cae en un periodo de apnea, típicamente de 10 a 20 segundos. Ahí en ese periodo de apnea se acumula el CO2, porque no está liberándose, se acumula el CO2, se va acumulando, y ese CO2 que se está acumulando estimula de nuevo el centro respiratorio. Y el paciente vuelve a estimular la respiración. Pero como tiene un trastorno, se va a repetir el ciclo de que va a caer la respiración, va a caer hasta que se agota el CO2 y llega a un periodo de apnea de 10 a 20 segundos. Este patrón respiratorio alterado se ve en afecciones vasculares del cerebro. Insuficiencia cardíaca izquierda es donde más se ve en la insuficiencia cardíaca izquierda. Neuropatías orgánicas, pacientes que van a grandes altitudes e intoxicaciones por morfina o barbitúricos. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Tenemos, por ejemplo, fíjense aquí, sucesiones de movimientos respiratorios. Fíjense cómo va cayendo la respiración. Aquí hay un aumento del CO2 que estimula el centro respiratorio. Mientras se va agotando el CO2 por la respiración rápida, lo va expulsando, va cayendo la respiración. Fíjense cómo va cayendo, va cayendo, va cayendo. Aquí ya prácticamente se está agotando. Se agotó completamente. Aquí entra en el periodo de apnea, 10 a 20 segundos. El paciente inclusive se torna somnoliento, puede estar inconsciente, etcétera. Periodo de apnea de 10 a 20 segundos. Se acumula el CO2, se está acumulando. Y el CO2 entonces vuelve a estimular el centro respiratorio y va aumentando la respiración hasta que de nuevo se repite este ciclo. ¿Ok? Se llama respiración de Cheyne-Stokes. Muy, muy característica de estas situaciones. Aquí vemos un video gráfico donde se puede observar cómo se ve, ¿no? Una simulación. Fíjense ahora. Aquí vemos. Aquí vemos cómo va el paciente aumentando, 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 va cayendo, va cayendo, va cayendo. Pum, hasta que entra un periodo de apnea. Se acumula el CO2, vuelve de nuevo a aumentarse la respiración, ¿no? Importante recordar estos movimientos muy típicos de la respiración de Cheyne-Stokes. El otro tipo de trastorno de ritmo respiratorio es la respiración de Kussmaul. Este tipo de respiración también es llamada respiración acidótica. ¿Ok? ¿A qué se debe este tipo de respiración? Cuando yo tengo un exceso de ácidos inorgánicos, no se pueden eliminar por la respiración. Tengo entonces que eliminar un ácido volátil. Tengo que eliminar el ácido carbónico. ¿De dónde proviene el ácido carbónico? El ácido carbónico proviene de la unión del CO2, dióxido de carbono y agua, gracias a una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. Como yo tengo una acumulación de ácidos inorgánicos, como son los cuerpos cetónicos, son ácidos inorgánicos, tengo que eliminar por otra vía otro ácido para tratar de llegar a un nivel de pH o regular mi nivel de pH, ¿no? Porque estoy en acidosis. Tengo que tratar de regular mi nivel de pH eliminando otro ácido que se pueda eliminar más fácil o más rápido. Entonces, el aumento de ácidos inorgánicos aumenta la cantidad de hidrogeniones, se estimulan los quimiorreceptores y los quimiorreceptores estimulan el centro respiratorio para que expulse este tipo de ácido volátil,
y tratan de regular el pH de ese paciente. Y se le llama respiración cetoacidótica o respiración de Kussmaul. Es muy común que se vea en la cetoacidosis diabética complicada. Cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis, por ejemplo, por inanición o cetoacidosis urémica. Se ven estos estados de acumulación de ácidos inorgánicos que no se eliminan fácilmente por la respiración, no se eliminan por la respiración. Respiración de Kussmaul. Se caracteriza por ser un tipo de respiración profunda y rápida. Es el ejemplo clásico de una polipnea, porque es profunda y rápida. A veces genera un sonido de sed de aire, muy típico de los pacientes descompensados, los diabéticos descompensados. Se caracteriza por una respiración profunda, ruidosa, seguida por una breve pausa y luego una expiración rápida. Este ritmo anormal tiene la respiración de Kussmaul. Fíjense aquí, una respiración que es amplia, pero muy corta de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo es muy corto, pero es una respiración muy profunda. Es rápida y profunda. Tiene ciertos periodos de pausas, pero luego con una expiración forzada. Respiración acidótica o de Kussmaul. Aquí lo vemos, ¿no? Vemos el ejemplo gráfico de la respiración de Kussmaul. Paciente diabético, en insuficiencia renal, con acumulación de ácidos, paciente alcohólico, no aparecen las situaciones de cetoacidosis, respiración de Kussmaul. El siguiente tipo de respiración patológica es la respiración de Biot. Se caracteriza, también es conocida, perdón, como respiración atáxica. Ataxia es la pérdida de la coordinación. Es típica que aparezca en los procesos que afectan el centro respiratorio, meningitis, tumores, hematoma extradural. Se caracteriza por breves pausas de apnea sucesivas con periodos de respiraciones con profundidad normal. Es una respiración media disparatada, tipo atáxica, ¿no? Por eso también se le llama así, respiración atáxica o de Biot. Fíjense acá, paciente tiene respiraciones con frecuencia normal, a veces pueden ser profundas, con amplitud alterada, y tienen pausas, periodos de apnea breves, ¿ok? Sucesivas. Periodos de apnea breve, pero sucesivas. Recuerden que la de Cheyne-Stokes se caracteriza por periodos de apnea que duran entre 10 y 20 segundos. No son breves como ocurre en la respiración de Biot. Aquí tenemos los tres tipos, ¿no? Graficada. Cheyne-Stokes, la primera, fíjense aquí, aumento de la frecuencia respiratoria con una caída hasta llegar a un periodo de apnea. Biot, respiraciones con frecuencia normal, a veces con amplitud un poco profunda, pero tiene periodos de brevedad y sucesivos de apnea. Son cortos, más cortos que los de Cheyne-Stokes. Y son más, vamos a decir, más, se presentan más los periodos de apnea, para así decirlo, son de más frecuencia, ¿no? Tenemos en la respiración de Kussmaul, respiración amplia y profunda y rápida, típica de los pacientes con cetoacidosis. Respiración paradójica. Es típica encontrarla en el bolé costal o tórax inestable. ¿A qué se debe la respiración paradójica? Recuerden que tenemos dos tipos de movimiento. Uno de expansión, que es inspiración, y otro de retracción, que es la expiración. Aquí pasa lo contrario. En inspiración se retrae tórax y en expiración se expande. Es lo contrario, por eso se llama respiración paradójica. Se ve en pacientes con fracturas costales múltiples o bilaterales o una fractura costal fracturada en dos puntos, en dos o más puntos. Así se da, ¿no? O múltiples fracturas costales fracturadas o dos fracturas en una misma costilla o más. ¿Ok? Se caracteriza por una pérdida de la estabilidad de la pared torácica. Esto es lo que caracteriza el bolé costal o tórax inestable. Es muy común verlo en pacientes con traumatismo a nivel torácico que tienen fracturas costales, múltiples fracturas costales o dos fracturas costales en una costilla, ¿no? Aquí vemos una imagen gráfica sobre la respiración paradójica que caracteriza el bolé costal o tórax inestable.